Dios es el libro del desierto, pues el mundo es un desierto espiritual para el Hijo de Dios. En el primer versículo se usa la palabra jornadas, que más bien quiere decir etapas. Así estudiaremos las diferentes jornadas o etapas que Moisés anotó en la peregrinación de Israel. Los pasos del peregrino, por Virgilio Krug, parte 16. Número 33. Esión Geber, verso 35. Esión Geber significa consejo de un hombre o columna vertebral de un hombre. Seguimos la peregrinación aquí en la tierra aprendiendo lecciones. Vimos a Abrona, la necesidad de esperar de Dios el camino de escape. Ahora arribamos a este lugar que nos habla de columna vertebral, es decir, lo que da fuerza al cuerpo. El primer significado es consejo de un hombre. La lección es muy clara. La firmeza de la persona depende del consejo que recibe. Si es bueno, su consejero, habrá firmeza en su vida. Desde que nacimos recibimos consejo de una u otra parte y en varias maneras. El peregrino debe saber escoger cuál idea tomar y cuál rechazar, pues de esto depende su firmeza. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Isaías capítulo 25, versículo 1. Esta es la eterna palabra de Dios, y sus antiguos consejos están vigentes aún hoy día. El consejo que nos da hoy es el mismo que dio antes, y nuestra firmeza depende de recibirlo. El consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Salmo 33, versículo 11. Hay otra gran diferencia entre el consejo del hombre y el consejo de Dios. La idea del hombre más sabio, sea médico o científico, con el correr de los años cambia, o como se dice, mejoran sus consejos. Pero, ¿cuándo cambió Dios lo suyo? El consejo que leemos en el Antiguo Testamento es para nosotros hoy en día también. Aunque pasaron siglos y siglos, este consejo permanece. En la generación pasada dio el mismo consejo que hoy da a nosotros. El saber que no cambia, que es eterno, nos da firmeza y nos anima a confiar más. Muchos creyentes, los niños, son fluctuantes, llevados por vientos de doctrina, sin firmeza en sus vidas, no porque Dios no tenga propósito con ellos, sino por sus actitudes indiferentes hacia la palabra de Dios. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo. Salmo 106, versículo 43. El consejero determina nuestra firmeza. El pueblo de Israel se rebeló contra Dios y por eso no tuvo firmeza y perdió su herencia. Aquel que rechaza el buen y sano consejo va a sufrir. Eso es inevitable. Los proverbios, dirigidos especialmente a los jóvenes, están llenos de amonestaciones a recibir consejo, hablando principalmente del consejo de Dios. Leemos del hijo sabio que alegra a los padres. La marca sobresaliente del sabio es su voluntad para oír, para recibir consejo. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente, y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Proverbios capítulo 1, versículo 24 al 25, 30 al 33. Esta es la incambiable palabra de Dios. Es la voz de la sabiduría hablando. No hay escasez de consejeros. El problema es saber escoger a los buenos. Gracias a Dios que no nos deja sin orientación, pues Él mismo nos aconseja
y ha levantado hermanos fieles, quienes pueden encaminarnos en la senda recta. Somos tan privilegiados, pues el único y sabio Dios se ocupa de nuestras vidas y nos aconseja con su sabiduría, que es incomparable. Es una lástima que los creyentes recurren a impíos con sus dudas, porque el impío es ignorante en cuanto a lo celestial, pues rechaza a Dios y a su palabra. Este no es hábito del peregrino. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos, engaño. Proverbio capítulo 12, versículo 5. A la luz de este versículo, entendemos que por más inteligente que sea, el propósito del impío es engaño y no será bendición para el Hijo de Dios. El impío está bajo la potestad de Satanás, quien en el principio aconsejó a Eva a desobedecer, trayendo así pecado, condenación y muerte sobre la raza humana. Note la verdadera bendición. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Salmo capítulo 1, versículo 1. En esto, David también es nuestro ejemplo. Dios nos ha dejado todo el consejo que necesitamos en su palabra. El problema es que no queremos aceptarlo, porque a la carne le es doloroso no hacer su propio deseo. Pero es mejor tomar los consejos de la palabra porque son buenos, divinos y en ellos hay firmeza. Las profecías nos dan a entender cómo son las naciones a la vista de Dios. Estas, por no entender los planes divinos, los que Dios está haciendo y lo que quiere hacer, se rebelan contra su pueblo Israel. Pero se han juntado muchas naciones contra ti y dicen, sean profanadas, y vean nuestros ojos su deseo en Sión. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual lo juntó como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro, y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Miqueas capítulo 4, versículo 11 al 13. Tal es el hombre natural, no solo en el fin de esta edad, sino a través de los siglos. Como ignoran los propósitos de Dios, se levantarán contra Israel. Esta ha sido la causa de su odio a Israel, y esto se empeorará a medida que se acerque el fin. Tanto será el odio contra el remanente de Israel, que lo cercarán muchas naciones yendo contra ella en batalla. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Nahum capítulo 1, versículo 11. El título, consejero perverso, se aplica a todos los impíos, aunque aquí habla especialmente de Nínive y señala al asirio. Su idea, la del asirio, era perversa, pues él vino contra el pueblo de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 18 y capítulo 19. Es tipo del anticristo, quien será la culminación de todas las maldades. Todos los que no conocen a Dios, a pesar de ser inteligentes, solo aconsejan perversidad, porque excluyen al todo sabio. Aunque su opinión suene muy correcta y lógica, es perversa, porque ignoran a Dios. Los fariseos eran un grupo religioso, perteneciente a una secta muy fanática por la ley de Moisés, pero al igual que los políticos, rechazaron el consejo de Dios. Tal es el hombre, sea político o religioso. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Lucas capítulo 7, versículo 30. Note la actitud de estos hombres inteligentes, supuestos conocedores e intérpretes de la ley, pues rechazaron la voluntad de Dios respecto a sus vidas. En el mundo abunda esto. Escuchamos de un hombre de mucha influencia en la tierra, religioso como aquellos fariseos, que propaga su idea por todas partes, y aunque no dice nada sabio ni provechoso, pues su mensaje no es la palabra, es aplaudido y aclamado por la mayoría.
El más perverso de todos los consejeros que la humanidad haya conocido será el anticristo, quien publicará sus ideas por los medios de comunicaciones y todos dirán que son muy acertadas, aclamándole como el hombre de la hora. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Salmo 33, versículo 10. Vimos ligeramente que las naciones ignoran el plan de Dios. Ellas tienen sus consejos, pero Dios los anula y establece el suyo propio. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Salmo 64, versículo 2. Aquí tenemos el deseo de David. Anteriormente, Salmo capítulo 1, versículo 1. La bendición fue pronunciada sobre aquel que no anda en consejo del malo. Aquí vamos a un paso más. Dios va a esconder a tal persona de ese maligno. David pidió a Dios que le guardara. Esta debe ser también nuestra petición a Dios, que no permita que el impío venga con su consejo, porque somos capaces de aceptarlo, aunque no lo buscamos ni lo pedimos, pero esos consejos simplemente llegan a nuestra puerta. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios capítulo 11, versículo 14. La falta de buenos consejeros es la razón por la que no hay firmeza. No es que en cualquier consejo hay firmeza, sino en lo que se basa en la palabra. Aquel que no recibe el buen consejo es como un hombre sin columna vertebral, que no puede pararse firme. Su cuerpo carece de sostén. Generalmente, los buenos consejos son rechazados cuando no concuerdan con los planes propios, pero no debe ser así. Es la tendencia del hombre que otros se acomoden a sus ideas, pero el creyente debe admitir su debilidad, tomar buenos consejos y afirmarse. Consejero es uno de los títulos que se le aplica al Señor Jesucristo en el futuro. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. El único hombre que da buenos consejos es Jesucristo hombre, y Él los puede dar porque nació y vivió en esta tierra. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Además, Él conoce los deseos y propósitos de Dios, pues está en el seno del Padre. Él es el único verdadero consejero. El creyente debe aprender esto, no saber así nomás, sino entender con el corazón, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Salmo 119, versículo 24. David, cuando necesitaba consejo, lo buscó en la palabra. Seguramente él, como rey, tenía consejeros en su corte, pero había aprendido a consultar con Dios para cada paso. El creyente no debe descuidarse de su Biblia, porque en ella tiene la respuesta a cada dificultad. Solo necesita encontrarla. Dios nos ha dejado en ella consejos para nuestro beneficio. No necesitamos recurrir a un gran hombre, sino a adquirir en la palabra. Ocurre a veces que el hombre guarda su Biblia y consulta con su vecino. Esa no es la manera del sabio. A veces, en un versículo o en una porción, tenemos lo que necesitamos para afirmar nuestra vida. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Proverbios capítulo 1, versículo 5. Vemos la necesidad de un corazón abierto. Los fracasos del creyente son debido a que planea sus actividades y las realiza sin buscar la dirección de Dios. El sabio espera, escucha y obedece. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Salmo 73, versículo 24. Esto es un resumen de la vida del peregrino. Aquel que sigue el consejo no solo tiene esperanza de estar en gloria, sino de recibir gloria también. Somos verdaderamente dichosos de tener el buen consejo en nuestras manos. Generalmente, el plan de Dios
es contra nuestra voluntad, pero es para bien. No siempre vamos a comprender en el momento. Considerando de quién proviene, lo aceptamos. Si el consejo llega por vía de instrumento humano, debemos considerar si tal hermano es fiel al Señor, andando en su perfecta voluntad. Debemos considerar si su idea es según los propósitos de Dios. Si es así, hay que abrazar su consejo, aunque no lo comprendamos totalmente.